Buenas noches a todos y a todas. Eh, Hoy vamos a iniciar un diálogo sobre un tema que le pusimos como título el diálogo entre el psicoanálisis y las teorías de género. La particularidad de este título es que también se puede poner en términos de pregunta. ¿Es posible un diálogo entre el psicoanálisis y las teorías de género? Eh, por lo menos queremos dejarlo planteado, en qué términos ese diálogo sería posible o no. Bueno, eh, esta actividad, que es la última actividad de la Secretaría Científica de este año, está en el marco de lo que fue la inauguración de un foro de psicoanálisis, género y sexualidad, que quedó inaugurado este año y que tuvo su presentación a mediados del año. Es un foro que está coordinado por la doctora Leticia Glosser Fiorini, y en relación a estos temas hemos hecho algunas actividades especiales y esta de hoy es una de esas. Y para este diálogo hemos invitado, y les agradecemos que hayan aceptado la invitación, dos especialistas en el tema, que paso a presentárselas. Mabel Burín, gracias Mabel por estar con nosotros, es licenciada en psicología, doctora en psicología clínica, psicoanalista y especialista en género y salud mental. Es miembro del comité asesor del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires desde 1995. Es miembro fundadora en el 79 del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires. Es doctora honoris causa otorgada por la Sociedad Psicoanalítica de México en el 2015. Es docente universitaria en la Argentina, Brasil, México, Costa Rica y España. Y actualmente es directora del programa de estudios de género y subjetividad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, de Buenos Aires desde el 2001. Es directora del programa postdoctoral de estudios de género desde el 2007 y de la maestría en estudios de género en la UCES. Y tiene una importante cantidad de libros escritos alrededor del tema, que en todo caso, si te parece, yo los voy a leer rápidamente, Mabel, pero si alguien los requiere, después los pasamos para que los puedan leer. Por ejemplo, Estudios sobre la subjetividad femenina, mujeres y salud mental, del 87. El malestar de las mujeres, la tranquilidad recetada, del 90. Género, psicoanálisis, subjetividad, que es compiladora junto con Emilce Dio Bleichmann, del año 96. Género, familia, poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad, junto con Irene Meller, en el 98. Varones, género y subjetividad masculina, también con Irene Meller, del año 2000. Precariedad laboral y crisis de la masculinidad, impacto en las relaciones entre los géneros, compiladora UCES 2006, y es autora de artículos académicos y de divulgación y de capítulos del libro sobre su especialidad. Y también nos acompaña Patricia Alcolombre, que es miembro de nuestra institución, es presidenta del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA, COWAP, es doctoranda en psicoanálisis por APA-USAL, docente y supervisora en centros de salud mental e instituciones en el país de la institución. Y es autora de los libros Deseo de Hijo, Pasión de Hijo y Travesías del Cuerpo Femenino, declarado de interés en cultura y salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora y compiladora de libros de COWAP, Parentalidades y Género, Violencias y Subjetividad, Femenino Masculino, Diversidad, Género, Transformaciones, y es autora también de capítulos de libros, trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre temas de feminidad, masculinidad, deseo de hijo, parentalidades y técnicas reproductivas, psicoanálisis y género. Bueno, ahora les voy a dar la palabra a la doctora Irene Mabel Burín, en primer lugar, después Patricia, y después iniciaremos un diálogo
entre ustedes y con quienes quieran hacerles llegar preguntas por escrito. En el chat va a estar el colega Mario Ruiz, que va a tomar las preguntas que les envíen los que están participando de la actividad. Mabel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias por esta invitación y gracias, Cristina, por tu presentación. Estoy muy contenta de compartir esta actividad con Patricia Alcolombre, con quien venimos manteniendo un diálogo muy fluido desde hace más de 2 décadas, un diálogo que incluye la preocupación por las condiciones de construcción de las subjetividades sexuadas, que es algo que ha estado presente en distintas disciplinas científicas desde variadas perspectivas, entre ellas hipótesis que vienen del campo del psicoanálisis y que desde finales del siglo XIX se han hecho el psicoanálisis la pregunta fundante sobre cuáles son las condiciones para que un infante humano devenga en sujeto psíquico. Y luego, a lo largo del siglo XX, se han formulado una cantidad de hipótesis teóricas y clínicas que han ampliado sus cuestionamientos iniciales sobre cómo adquirimos la subjetividad sexuada, femenina, masculina. Y más aún a partir del siglo XXI, estos interrogantes, las múltiples respuestas que se dieron, se han enriquecido con los aportes de los estudios de género, legitimando así un campo de investigaciones que se nutre con el entrecruzamiento de los hallazgos que obtenemos desde la perspectiva psicoanalítica con la perspectiva de género. Sin embargo, esta articulación teórica y de prácticas clínicas sigue siendo ardua, difícil, debido más bien a relaciones de tensión entre ambas corrientes disciplinarias. Esta situación, ustedes saben que se caracterizó en sus comienzos por enfatizar, pero a veces hasta el paroxismo, las relaciones críticas y conflictivas entre los estudios centrados en las construcciones de género y las teorías psicoanalíticas. Y si bien todavía persisten algunos rasgos de aquella situación de exasperación crítica y a menudo mutuamente descalificatoria, en la actualidad intentamos fertilizar ambos campos, articulando conocimientos que se hayan revelado fructíferos. Tanto los hallazgos de los estudios psicoanalíticos como de los estudios de género conllevan una propuesta de transformación. En tanto el psicoanálisis brinda recursos de transformación psíquica de los sujetos que analiza, los estudios de género se interrogan sobre cuáles son las condiciones de producción sociohistórica para la construcción de las subjetividades. Y sugieren recursos de transformación de tales condiciones, con sus efectos esperables, necesarios, que es la de contribuir a mejorar las relaciones entre los géneros y al interior del mismo género. Este es un objetivo primordial. En este sentido, mientras que hasta finales del siglo XX mis investigaciones se referían a la construcción de las subjetividades femeninas, a partir de los años 90 he incluido el término género para dar cuenta de una problemática que pasó a ser una de las claves interpretativas en los vínculos intersubjetivos. Son las relaciones de poder entre los géneros y al interior del mismo género. Mi objetivo era hacer visibles estas relaciones de poder, que algunas autoras llaman relaciones de dominación, como las psicoanalistas norteamericanas Jane Flax y Jessica Benjamin. Por mi parte, he preferido utilizar el concepto Foucaultiano de relaciones de poder, no como vínculo sometedor-sometido o dominador-dominado, según lógicas binarias o uno o el otro, sino en términos de la capilaridad con que se producen estas relaciones y los mecanismos de resistencia que construyen los sujetos ante esta condición. O sea, el modo en que en los intersticios de lo que generan los mecanismos de opresión-represión, se filtran las resistencias de los sujetos para defenderse y para crear respuestas alternativas.
Un ejemplo de esto figura en un capítulo del primer libro que mencionó Cristina, uno que publiqué en 1987, que se refiere a una terapia desde la perspectiva psicoanalítica vincular entre una madre y su hija adolescente. Se trató de una terapia binomial en la que analicé las relaciones de poder intragénero entre la madre y su hija, junto con el desarrollo de movimientos pulsional deseantes respecto de sus deseos amorosos y sus deseos hostiles. Esto con la puesta en crisis de las identificaciones que se desplegaban entre ambas, y junto con esto los nuevos interrogantes que se referían a cuáles serían los recursos de narcisización en el vínculo materno-filial, dando por descontado que es un vínculo narcisizante para ambas. También he ilustrado con un ejemplo clínico de una terapia vincular entre un padre y su hijo adolescente, siguiendo algunos de los lineamientos anteriores, o sea, las relaciones de poder y los desarrollos de afectos, de acuerdo con los movimientos pulsional deseantes, pero en particular en el caso del padre y su hijo adolescente, poniendo el acento en el difícil procesamiento de los movimientos pulsional deseantes para configurar vínculos amorosos entre ellos, debido a ese mandato patriarcal internalizado en los vínculos intragénero masculinos, asociados a la rivalidad, a la hostilidad e incluso al despliegue de violencia entre varones. Bueno, hice este breve recorrido por algunos de mis intereses de esa época solo para ilustrar algunos aspectos de la relación entre movimientos pulsional deseantes y sus destinos en el contexto de la cultura patriarcal. ¿Por qué consideramos necesario el trabajo crítico deconstructivo de las teorías y prácticas psicoanalíticas que hemos aprendido a lo largo de tantos años? A la luz de los conocimientos que ahora nos ofrecen los estudios de género, es porque conocemos el dispositivo descrito por los textos Foucaultianos sobre la eficacia del saber-poder, que puso en evidencia que el conocimiento no es neutral ni es objetivo, sino que responde a las necesidades de determinados órdenes simbólicos institucionales que otorgan legitimidad a un tipo de saber y no a otros, que consagran a ciertos textos como base de autoridad del pensamiento, mientras excluyen a otros, o bien los desconocen o los desautorizan. Y desde esta premisa se ha otorgado una particular legitimidad a modos de conocimientos con perfil androcéntrico, o sea, guiados por las perspectivas masculinas clásicas en los modos de comprender y analizar las realidades que observan. Este perfil androcéntrico de las teorías no se expresa solo en textos ofrecidos por varones, sino también por aquellas mujeres que han incorporado esta modalidad de pensamiento, o bien que han tratado de plantear lo mismo, pero en modo alternativo desde una perspectiva femenina, como en el caso de autoras como Melanie Klein, desde la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, o Lucy Irigaray, desde la Escuela Francesa, tomando sus experiencias con los cuerpos femeninos como si fueran un colectivo homogéneo, pero esto elevado a la categoría de niveles simbólicos para sustentar la base de sus reflexiones. O sea, el binarismo genérico masculino-femenino se mantiene igual, aunque cambien quienes los enuncian, porque de patriarcado sufrimos todos. De modo que hemos incorporado las premisas patriarcales del binarismo genérico, aunque nos provoquen malestar. Y a este malestar nos estamos dirigiendo en la actualidad, cuando cuestionamos este particular modo de sufrimiento. Y este es uno de los aspectos claves para que sea necesario entrecruzar las teorías psicoanalíticas con las hipótesis que provienen de los estudios de género. Creo que en el siglo XXI lo que sucede es una puesta en crisis cultural acerca de la caracterizada como cultura patriarcal. Y actualmente esa cultura está en crisis. ¿Qué significa esto? El concepto de crisis tiene una doble acepción.
Por una parte consiste en la vivencia de ruptura de un equilibrio anterior, acompañada de una sensación subjetiva de padecimiento. Por otra parte, comprende la posibilidad de ubicarse como sujeto activo, criticante de aquel equilibrio anterior. Estas dos posiciones, como sujeto padeciente y como sujeto criticante, serán las que hallaremos con más frecuencia cuando estudiamos la construcción de las subjetividades genéricas actuales y de nuestra posición como psicoanalistas ante las mismas. A este debate cultural también se lo caracteriza como batalla cultural. ¿Por qué esta denominación? A mí no me gusta mucho usar términos guerreros, pero en este contexto creo que favorece la comunicación. Entonces, ¿por qué esta denominación de batalla cultural? Es que existen luchas que no se pelean con armas, sino con ideas. Batallas que no tienen por objetivo aniquilar material o físicamente a un enemigo, sino que tienen por finalidad vencerlo en los aspectos simbólicos. Confrontaciones que no se desarrollan para conquistar un pedazo de tierra o para expropiar bienes materiales, sino para hegemonizar la manera en que las personas miran al mundo y lo interpretan. Claro que sabemos que los valores culturales no se configuran sin fricciones, al contrario, toda cultura está sujeta a conflictos cuyo objeto es definir su contenido, darle significación. De modo que cuando reflexionamos sobre la cultura patriarcal, sabemos que el fin de estas batallas son los sentidos que se les otorga a nuestros modos de amar, de desear, de vivir. O sea, lo que está en juego es la hegemonía cultural, con sus paradojas y contradicciones, y los sentidos que les damos. El contexto psicoanalítico actual plantea el fin de algunas hegemonías, tal como propone Leticia Glosser Fiorini, por ejemplo, de los criterios simplistas a los paradigmas de la complejidad, de los binarismos a las diversidades, y esto forma parte de la lucha cultural que en la actualidad requiere nuevas miradas sobre colectivos heterogéneos, que en otros aspectos también incumbe a grupos diversos etarios, étnicos, raciales, y también a los variados colectivos genéricos agrupados bajo la sigla LGTBI+. Entonces quiero volver ahora sobre el destino de los deseos amorosos y los deseos hostiles en la cultura patriarcal, y sus implicaciones sobre el pensamiento, en particular sobre el establecimiento del juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? Es una forma de estructurar el pensamiento que desde una perspectiva evolutiva psicoanalítica surge en la temprana infancia como esfuerzo por dominar un trauma, que es el trauma de la ruptura de un juicio anterior, que era el juicio identificatorio. A ver, sabemos que el juicio identificatorio opera durante el primer año de vida del infante humano, según las reglas impuestas por el narcisismo temprano, donde no habría diferenciación yo, no yo. O sea, en que el yo, el otro, somos lo mismo. Pero a partir del segundo año de vida, con la ayuda de la bipedestación y con la maduración del lenguaje, en particular con la adquisición del concepto no, la criatura puede alejarse de su objeto libidinal inicial, procurando establecer la así llamada experiencia de autonomía, que es una experiencia de recortamiento subjetivo, que pone al sujeto, niño, en condiciones críticas no solo para el ejercicio de su distanciamiento con su primer objeto proveedor de atención y de cuidados, sino también para el reacercamiento hacia alguien que deberá reconocer también como sujeto. De modo que uno de los recursos necesarios para este movimiento pulsional deseante es la construcción y habilitación del deseo hostil diferenciador, que es un deseo recortador de las subjetividades diferenciadas. En esta puesta en crisis del temprano vínculo identificatorio, que por lo general es el vínculo materno-filial en nuestros arreglos culturales, la criatura establece un tipo de pensamiento que denominamos juicio crítico, según el cual yo, el otro, no pensamos lo mismo, no deseamos lo mismo.
Esta modalidad de estructuración del pensamiento mediante el juicio crítico se resignifica durante las crisis vitales, por ejemplo en el periodo de la pubertad, de la adolescencia, con nuevos resquebrajamientos en los vínculos intersubjetivos de identificación familiares previos que habían sido sostenidos en la infancia. Y también la puesta en marcha del juicio crítico vuelve a tener sentido psíquico cuando se producen otras crisis vitales, no solo evolutivas, como las de la temprana infancia o de la adolescencia, sino también crisis vitales accidentales, como por ejemplo migraciones, divorcios, así como también ha sucedido con la pandemia del COVID, debido al confinamiento y al estrechamiento de los vínculos familiares al interior de la vida doméstica, que ha llevado a una resignificación de los vínculos intrafamiliares respecto del procesamiento de los deseos amorosos y los deseos hostiles, tanto entre los géneros como entre las generaciones. Y también se pone en marcha la necesidad de establecer nuevos juicios críticos a partir de la crisis del patriarcado actual, y de nuevos recursos para analizar los juicios previos a esta situación de crisis. Aquellos juicios identificatorios que nos colocaban acríticamente consustanciados con la cultura patriarcal. De modo que dentro de los debates culturales actuales, uno de ellos es sobre el concepto de la cultura patriarcal para la construcción de modelos psicoanalíticos teóricos y sus efectos en las prácticas clínicas, problemáticas que fueron analizadas y deconstruidas ampliamente a lo largo de todos los estudios que entrelazan los estudios de género con las teorías psicoanalíticas. Esto ha construido un modelo interpretativo que conlleva lo que hemos llamado sesgos de género, guiados por el androcentrismo de las teorías, que han conducido a verdaderos efectos iatrogénicos en algunas interpretaciones psicoanalíticas, al desconocer las raíces de las profundas desigualdades y privilegios masculinos en cuanto a oportunidades de desarrollo subjetivos que les daban ilusión de falicidad a las masculinidades en posiciones hegemónicas, en desmedro de aquellas masculinidades consideradas como las otras, por cuestiones de clase social, de edad, de raza, y que dejaban a las mujeres en condiciones de inferioridad, de descalificación, de carencia. Una vez que habíamos comprendido entonces estos aspectos de las relaciones de poder entre los géneros y sus efectos sobre los padecimientos del género femenino, pudimos destacar aquellas intervenciones teórico-clínicas realizadas bajo el prisma que llamamos de ceguera de género, cuando no profundizábamos en interrogantes como estos. La ceguera de género implica que en estos casos se desconoce o se ignoran las experiencias vividas y sentidas por sujetos considerados como lo otro, de aquello significado como lo uno. Porque dentro del marco androcéntrico, la perspectiva masculina es considerada como sujeto de la enunciación, en tanto que otras perspectivas que propongan otros puntos de vista son considerados como lo otro, lo ajeno, dentro de una lógica de exclusiones que implica que lo que es diferente es inferior y permanece o desjerarquizado o patologizado. Cuando se piensa de este modo, se produce un fenómeno que algunos autores llaman de violencia epistémica. Esta forma de violencia opera de modo a menudo sutil, en forma invisible, naturalizada, y se puede aplicar a una escucha psicoanalítica por la cual se expropia a los pacientes de su capacidad de representación, salvo que se le otorgue inteligibilidad dentro de los estrechos límites de aquella perspectiva androcéntrica. Quedan entonces así borroneadas y a veces hasta anuladas aquellas representaciones de sí y de sus conflictos que no entran dentro de los clásicos sistemas de simbolización establecidos por aquellos modelos teóricos consagrados. Llegado a este punto, creo necesario enfatizar que cuando aplicamos el prisma de género a la comprensión y el análisis de nuestras pacientes,
La intención no es destituir los conocimientos brindados por las distintas hipótesis psicoanalíticas, sino su análisis crítico. O sea, queremos mejorar y ampliar nuestros conocimientos, procurando evitar los sesgos de género que mencioné anteriormente. Quiero sumar ahora, para finalizar, algo que me interesa, que es sobre nuestra inserción en América Latina. Y quiero destacar el valor de pensar desde los márgenes, debido a nuestra tradicional actitud de estudiar y valorar lo producido por gente que piensa y describe sus reflexiones, sus prácticas psicoanalíticas desde los países del norte o desde los países centrales, según que se los quiera describir. Es que nuestra inscripción en esta realidad latinoamericana nos lleva a pensar y a debatir lo que hallamos en nuestras consultas cotidianas, y son muchas las que nos interpelan desde realidades en cuanto a condiciones de vida que no son asimilables a las que se exponen en otras regiones. Esta situación nos implica, de modo que nos hacen pensar en horizontes de posibilidad para el trabajo psicoanalítico, pero de modo específico. O sea, estoy proponiendo tener en cuenta nuestra propia especificidad como psicoanalistas ejerciendo su trabajo clínico desde nuestra región. El otro día estaba escuchando una colega de la India a través del YouTube de COWAP, que ella explicaba cómo tenía que operar en la India con criterios descoloniales, ya que la India ha sido un país ampliamente y largamente colonizado. Entonces, me parece una variante que hay que incluir también. Por supuesto, en América Latina hay un factor que podemos incluir como especificidad, que es lo que llamamos la feminización de la pobreza, que da una posibilidad de repertorios deseantes acotados, limitados para ciertos colectivos de mujeres. Bueno, entonces creo que debemos generar otros criterios de inteligibilidad para entender y analizar las subjetividades construidas en nuestro contexto, reconociendo las especificidades de quienes actualmente nos consultan desde otros países. Claro, tenemos la facilidad del Zoom y atendemos a gente de muy diversas regiones de Occidente. Por ejemplo, pacientes que viven en Tel Aviv y que viven en contextos de guerra. Entonces hay una condición de alerta permanente en la cual no pueden distraerse en focalizar la atención, y esto da una construcción subjetiva con su propia especificidad. Bueno, para terminar entonces, hay algo en el pensamiento contemporáneo en psicoanálisis que es producir un efecto de incomodar a las culturas psicoanalíticas más tradicionales. Cuando estas culturas insisten en ser sujetos de la enunciación para hacer inteligibles los conflictos que nos presenta nuestra clínica actual. No solo se incomodan quienes quieren sostener acríticamente esas modalidades de comprensión, sino que a menudo se apresuran a cancelar las voces disidentes que proponen otros recursos interpretativos utilizando otros modelos teóricos, de manera que también ponemos en juicio crítico esa cultura de la cancelación. Bueno, esto quería plantear sobre un diálogo posible entre psicoanálisis y género. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Patricia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Cristina por la secretaria científica de APA y a los colegas que integran la comisión por la invitación a esta actividad, a Mario Ruiz también que la comparte, y bueno, y es un gusto, un placer también para mí compartirla con Mabel Gurín, con quien, como decía Mabel, venimos teniendo diálogos en torno al psicoanálisis y género hace varias décadas, un par de décadas. Bueno, el tema que nos convoca en este encuentro es psicoanálisis y género en diálogo, y traje para compartir algunas preguntas que me orientaron a estudiar y a trabajar en estas intersecciones, junto con algunos aspectos teóricos y algunos desarrollos sobre contratransferencia que tienen que ver con la clínica. Algunas ideas introductorias. Revisando algunos textos
sobre el tema para esta presentación, se hicieron palpables las transformaciones que se dieron dentro del campo social en estas últimas décadas. No solo están presentes los nuevos orígenes al quedar disociada la sexualidad de la reproducción a partir de la implementación de las técnicas de fertilidad asistida, con la donación de gametos y la maternidad subrogada, bueno, todo un tema controversial, se produjo también un cambio de paradigma en la constitución de las familias, sumándose a la familia tradicional, que era la familia tipo, desde la Viena de Freud en los comienzos del psicoanálisis, junto con las actuales familias homoparentales y monoparentales, y junto con también las transformaciones dentro de la diversidad sexual y de género. Se amplía de este modo el campo del binarismo propio de la modernidad con categorías que responden al paradigma de la diversidad sexual y de género, y son temas que están presentes no solo dentro del campo social actualmente, sino también desde hace bastante tiempo dentro del campo académico. En este contexto están también presentes dentro del cuerpo social la interpelación frente a la violencia misógina, que comprende desde el acoso callejero hasta los femicidios en su expresión más extrema. Los movimientos de mujeres, y aclaro, no solo de mujeres, de los colectivos Ni Una Menos, Me Too en Estados Unidos, las tesis en Chile, son colectivos de mujeres que presentan, como señala Judith Butler, elementos performativos. De allí que en plena posmodernidad nos encontramos con la necesidad de comprender los escenarios clínicos actuales en torno a temas que constituyen un desafío para repensarlo desde el psicoanálisis y en articulación con las teorías de género en una cultura en transformación como la que estamos viviendo e inmersos todos. Algunos interrogantes desde la clínica. Alrededor de los años 90 comencé a trabajar con pacientes que estaban en la búsqueda de un hijo, pacientes, como los llamaba Mary Langer, con trastornos reproductivos, tanto desde la consulta privada como desde la práctica institucional hospitalaria, que brinda la posibilidad de conocer muchas historias de vida, muchos recorridos deseantes, y en este caso alrededor de un tema que tiene como hilo conductor el deseo de hijo en hombres y en mujeres. Comenzaron a surgir interrogantes en torno a lo femenino, lo masculino, la maternidad y la paternidad, y algunas cuestiones teóricas que me resultaban insuficientes a la hora de pensar la clínica. Uno de ellos es la noción freudiana del deseo de hijo, planteada como un único deseo, un destino hegemónico para las mujeres, quedando la maternidad como único campo deseante para cada mujer. O dicho de otra forma, como lo señala Ana María Fernández, reducido a la igualdad entre mujer igual madre. Dentro de las lecturas que formaron parte de aquella época, un texto obligatorio fue, y muy importante fue Maternidad y Sexo de Mary Langer, quien planteaba ya por los 50, mediados del siglo pasado, que el ideal de la maternidad, esto es textual, se ha instituido actualmente por múltiples ideales distintos en cada capa social, en cada ambiente, y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. En esa época comencé a interesarme en las teorías de género a partir de una necesidad de ampliar el campo teórico frente a las preguntas que se planteaban en la clínica, frente a hombres y mujeres. Las consultas eran mayoritariamente de mujeres, también de algunas parejas, y no era habitual que un hombre consulta en forma individual referido a las consultas referidos a temas de fertilidad, y esto también resultó ser un dato clínico. Me encontraba una y otra vez con mujeres que consultaban con una historia de
en muchos casos abortos provocados, en general en la adolescencia, otras que dudaban entre una maternidad o una vida sin hijos, mujeres que buscaban directamente la fertilidad asistida, evitando todo lo que tuviera que ver con la fertilidad natural, aquellas que buscaban el camino de la adopción, y a la vez era una clínica muy novedosa, eran los primeros tiempos de la implementación de las técnicas reproductivas, la fertilidad asistida, los bebés de probeta, como se llamaban, los comienzos de la ovodonación y la subrogación de vientre. Una clínica particular que me llevó también a pensar en los bordes, en cuestiones que tenían que ver con temas no transitados. Frente a cada paciente mujer que atendía, el abanico interpretativo remitía inicialmente al deseo de hijo, tal como lo habíamos estudiado en Freud, no solo en Freud, pero inicialmente en Freud, el deseo de hijo como sustituto, como resarcimiento de la envidia fálica desde el binarismo planteado por Freud. La clínica, sin embargo, mostraba distintos caminos deseantes. Y lo que comienza a plantearse es un descentramiento, la necesidad de un descentramiento de lo materno e incluir una alternativa de diversos caminos deseantes. ¿Cómo pensar un horizonte sublimatorio? ¿Qué otras derivas tendría el deseo de hijo devenido de la envidia del pene, que a su vez en Freud proviene del deseo de pene en la niña? En relación con estas preguntas, me encontré con un trabajo muy interesante de Marika Torok, es un artículo del año 64, que se llama La significación de la envidia del pene, se titula La significación de la envidia del pene en la mujer, en el que plantea que la envidia del pene en la mujer es en realidad la envidia del pene idealizado. Y la idealización está vinculado con aquello que pueden hacer los hombres y no las mujeres por tener pene, que es una deriva, una interpretación diferente que me resultaba sumamente más ligada a las perspectivas de género en aquel entonces. Otra autora que plantea una perspectiva diferente sobre la noción de la envidia del pene es Jessica Benjamin, en su reinterpretación, cuando hace hincapié en la necesidad de la niña de identificarse con el padre a través de la envidia del pene como una figura de separación respecto de la madre preedípica. La envidia del pene, o la envidia, señala Benjamin, viene a resolver las dificultades en la separación de la madre, repudiando la identificación con la madre e identificándose con el padre. En esta línea lo desarrollan Joyce McDougall, Jacques Gersminget y Nancy Chodorow. Era claro también en los debates que se daban entre colegas que Freud teorizó sobre la sexualidad femenina bajo las características de la pasividad y la complacencia con la vida doméstica como un reflejo de los ideales de la época patriarcal en la que Freud vivía. Contemporáneos con Freud, como Moebius y Marañón, describían a la mujer como un ser incompleto. No había dudas sobre la hegemonía masculina, y esto se refleja en la concepción de una masculinidad primaria bajo la cual Freud describe a la niña en su desarrollo psicosexual, en oposición a las propuestas freudianas sobre el desarrollo psicosexual femenino. Surgió la escuela inglesa con Klein, Karen Horney y Edward Jones, cuestionando las perspectivas freudianas y plantearon una feminidad primaria en la niña y el conocimiento de la vagina. Pero como señalaba anteriormente Mabel, se mantiene el binarismo teórico en esta perspectiva. En los años 50 nos encontramos con un libro emblemático que dio comienzo al feminismo, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Allí escribe una idea central: no se nace mujer, llega uno a serlo. Frase que interpela la idea de un determinismo biológico que hace a una esencia femenina.
este libro también dio empuje a otras minorías, como las comunidades gays, lesbianas y otros colectivos. El avance del feminismo en los años 60 dio lugar a diálogos fecundos dentro del psicoanálisis y las investigaciones comienzan a denominarse estudios de la mujer. Hacia los 80 avanzan en la teorización y surgen los estudios o teorías de género, que reemplazaron a los estudios de la mujer como un intento por descentrar la categoría de mujer como objeto de análisis. En los 90 se amplían a los estudios sobre las masculinidades. Haciendo un poco de historia, las teorías de género se inician en el 55 con John Money, un psicólogo neozelandés que investigó casos de hermafroditismo. Habló también de roles de género y sostuvo que la feminidad y la masculinidad se construyen en la relación humana por medio del lenguaje, y esto tiene el poder de modificar los destinos que fijó la naturaleza. Stoller, unos años después, en el 64, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Los Ángeles, investigó en transexuales y lo emplea para distinguir el sexo en sentido anatómico de la identidad sexual en el sentido social o psíquico, llamada también identidad de género tal como la conocemos hoy. En su libro Sexo y Género, señala la importancia del deseo parental en la experiencia temprana del sexo, en la crianza de los hijos, más allá del sexo biológico del mismo. Plantea que al psicoanálisis clásico le faltaba una categoría que posibilitara la diferenciación del sexo como pertenencia anatómica, del género como la pertenencia a una identidad social o psíquica. Stoller entiende que el género es una categoría compleja con múltiples articulaciones que comprende la atribución de género, la identidad de género y el rol de género. En esta línea, Emils Dio-Bleichmer hace una diferenciación y, siguiendo a Stoller, plantea tres niveles. Por un lado, el sexo anatómico, la identidad de género y la elección de objeto, en su libro El feminismo espontáneo de la histeria. Allí sostiene que a través del género hay un despliegue social distinto frente a la sexualidad. Esta transmisión es inconsciente y se expresa en la intersubjetividad a partir de patrones de interacción diferenciales en varones y en niñas desde su infancia. Plantea que la asignación de género se produce en la socialización temprana y a este proceso lo define como una tópica intersubjetiva del significado sexual. Es así como las teorías de género plantean un modelaje previo a los tiempos del Edipo en el que confluyen junto con la sexualidad el sistema normativo y los ideales. Sostienen como idea central que los modos de sentir, pensar y comportarse en ambos géneros no poseen una base natural e invariable, pensando lo femenino o masculino como una esencia asociada con la biología, sino que los mismos responden a construcciones culturales. En este sentido, se puede definir al género como un preexistente transmitido a través de los enunciados que preceden al nacimiento, en un despliegue diferenciado de la cultura a través del lenguaje, la vestimenta, las actitudes, los gestos y los valores. Como concepto, el género está presente en distintos campos disciplinares a través de nuevos ejes para pensar. Algunos ya los mencionó Mabel. Uno de ellos es la deconstrucción, el relativismo, las heterogeneidades, junto con la inclusión de la dimensión histórico-social en la construcción de la subjetividad. Entonces, se amplía de este modo el campo del binarismo propio de la modernidad con categorías que responden al paradigma de la diversidad sexual y de género. Temas que están presentes en el campo social y, como decía antes, también dentro del campo académico.
Dentro de la IPA, ya lo mencionó Cristina, COWAP es el primer comité que desde 1998 estudia las relaciones entre el psicoanálisis, la sexualidad y el género, junto con el modo en que la cultura incide en la construcción de las teorías. Fue establecido por Kember durante su presidencia y actualmente está también el Comité sobre Diversidad Sexual y de Género desde el año 2017. Bueno, el último de los temas que voy a desarrollar tiene que ver con un eje de la clínica y también teoría, ¿no? Y teórico, que despertó mi interés, que es la relación entre contratransferencia y género. ¿Cómo pensar el género dentro de la contratransferencia? En una publicación del año 2004 planteaba que el género puede estar presente a través de algunos elementos de la contratransferencia, como ser el modo en que se percibe y significa la realidad psíquica de los pacientes. Esta puede estar influida no solamente por su formación y experiencia, sino también por sus convicciones y prejuicios, reconocidos o no, acerca de los roles y estereotipos de género. La elaboración que realiza cada analista podría sustentarse en aspectos teóricos que funcionarían como un denominador común de creencias compartidas acerca de lo que es esperable de hombres y mujeres. Hoy se amplía el campo de la diversidad sexual y de género. Me refiero aquí a aspectos que pueden orientar al analista a normatizar a su paciente, ya no a partir de cuestiones relacionadas con la conflictiva individual del mismo, sino que su perspectiva y sus reacciones pueden estar determinadas por pautas culturales que integran los ideales de género. Cuando surgen, por ejemplo, impulsos y sentimientos hacia un paciente vinculados a creencias acerca de los roles de género que están afectivamente investidos por el analista. Por ejemplo, frente a aspectos agresivos y dominantes en mujeres, vistos tradicionalmente como rasgos masculinos, en una época se hablaba de mujeres fálicas, o aspectos pasivos y dependientes en hombres percibidos como rasgos femeninos, pueden, entre otros muchos ejemplos, pueden en forma deliberada o no orientar su escucha sin profundizar en sus raíces en forma suficiente. Estas ideas se orientan a pensar en nuestros propios prejuicios de género que están de algún modo presentes en la escucha analítica. Y en esta dirección coincido con una psicoanalista, Kate Doe, citada por Eva Lester en su trabajo, cuando plantea, y esto lo transmito en forma textual, cuando dice que los estereotipos de género relacionados con una variedad de juicios y evaluaciones respecto a hombres y mujeres son dominantes. Como todos los estereotipos, estos son usados frecuentemente para propósitos defensivos y por lo tanto introducen ciertas limitaciones en el proceso analítico. Al pensar en los prejuicios de género como un aspecto defensivo, siguiendo a esta autora, un aspecto defensivo del analista, podemos recordar también a Freud cuando señala que cada psicoanalista solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores. De allí que es importante rastrear las reacciones y las ocurrencias contratransferenciales que se pueden filtrar dentro de las interpretaciones o en el tono de voz, ya que puede existir una desaprobación o aprobación implícita o explícita hacia actitudes del paciente que no coinciden con los ideales de género del analista y que están más allá de las reglas de abstinencia y neutralidad. Y en este sentido, hacerlas conscientes, analizarlas en distintos espacios, habilita una mayor comprensión del material del paciente y permite acceder a nuevos estratos psíquicos. Por ejemplo, si tomamos el eje de lo femenino maternal, que es una de las líneas que traje hoy para pensar, si una paciente decide interrumpir un embarazo, si abandona a sus hijos, recordaba cuando releía el trabajo hoy la película Kramer versus Kramer,
en la cual Meryl Streep personifica una mujer que abandonaba a sus hijos, y recordaba que en esa época también se solía hablar de la idea de una madre desnaturalizada, como si y que una madre abandone a sus hijos podría ser algo que estuviera por fuera de su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en un tipo de consulta que aparece con bastante frecuencia ya hace varios años es el deseo de no tener hijos dentro de una terapia de pareja, que cuando las mujeres son las que plantean no querer tener hijos, y se invierte y son los hombres que sí quieren tener, que no eran consultas muy habituales y que ahora son consultas bastante frecuentes. ¿Cómo impactan estos contenidos en la mente del analista? Sus respuestas estarán solamente mediatizadas por su comprensión teórica, o también pueden estar en juego sus propios fantasmas respecto de lo femenino maternal e imprimir en sus interpretaciones un sesgo vinculado con lo que se espera de una mujer. Hace muchos años atendí a una paciente de 34 años, una mujer de 34 años que consultaba porque no quedaba embarazada. En la historia clínica, era una paciente institucional, constaba que había realizado 17 abortos provocados y consultaba porque no quedaba embarazada. Se planteó un dilema, ya que el grupo médico se negaba a atenderla. Recuerdo el impacto que provocó en mí la información, y también recuerdo el debate que se generó, y se resolvió finalmente hacer una serie de entrevistas antes de decidir atenderlo o no. Durante las entrevistas era consciente de la presencia que tenía en mí esa información, y por otra parte, la realidad en las consultas de los abortos provocados, ahora como se llaman interrupción voluntaria, porque ahora tenemos ley, pero esto antes era verdaderamente muy distinto, era un denominador común en una gran proporción de las pacientes que consultaban. En general eran interrupciones que se hacían en la adolescencia. Y esto tenía que ver además con el secreto impuesto por la criminalización del aborto. O sea que a la interrupción se sumaba el silenciamiento y la dificultad para hablar sobre el tema, y muy parecido al tema de la violencia, por otra parte. Y este caso era diferente, ¿no? ¿Qué podría haber pasado en su vida? ¿Por qué tantas interrupciones? ¿Por qué? ¿No? En las entrevistas me encontré con una mujer que había sido abusada durante su adolescencia por su padrastro, y solo dejaba de hacerlo cuando quedaba embarazada. Fue muy impactante contratransferencialmente tomar contacto con esta paciente, con su realidad histórico-social, con su realidad familiar, con su realidad de su origen, que había sido discriminada por el equipo, por los prejuicios acerca de lo materno, que había generado en mí también una vivencia de perplejidad y de pensar por qué tanta exposición. Y también por el tabú de la mujer que no quiere ser madre, que digamos que está presente en nuestra sociedad. En este caso, esto estaba asociado con la situación del abuso y tenían un significado paradojal y descarnado, ya que los embarazos reiterados se constituyeron en un espacio que la protegían del abusador. Y como en muchas historias de mujeres, el cuerpo pasa a ser el escenario de los conflictos. No quiero extenderme mucho más, los diálogos entre el psicoanálisis y género tienen muchos ejes para ser pensado dentro de la clínica. Uno de ellos, que considero que la contratransferencia y tomar en cuenta algo que Mabel señalaba como los sesgos de género, creo que es un eje que, bueno, importante para seguir pensando en estos diálogos. Hasta aquí. Gracias. Bueno, gracias. Mario, no sé si hay preguntas, y si no, me gustaría que empezáramos un diálogo. Ustedes se han escuchado mutuamente. A mí me parece que hay un punto de coincidencia en las dos exposiciones que a mí me gustó mucho,
que fue que ambas trajeron el impacto que tiene en la clínica, ¿no? Esto que Mabel llamó sesgo de género o ceguera de género. Porque además es algo que he venido escuchando para el pedido de derivaciones, ¿no? Bueno, quiero que me recomiendes una analista, pero que tenga perspectiva de género, ¿no? Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención y que ahora ustedes traen. Resulta impactante esto de la ceguera de género. Quiere decir que efectivamente pareciera que hay que, digamos que hay que hacer como la aclaración, que el analista tenga perspectiva de género, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto que quiero rescatar de las intervenciones de las dos, y en cuanto a lo que decía Patricia, me parece que esto de tomar la contratransferencia del analista y no dejar, digamos, o excluirnos a los analistas de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias ideologías, y que también hemos sido formadas, digamos, por ese modelo patriarcal del que hablaba Mabel, que nos ha enseñado cómo pensar, cómo sentir, ¿no? Qué es lo que está bien y de lo que está mal. Por eso quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué quisieran tomar de los aportes de cada una para resaltar? Yo tomaría ese aspecto que me parece que más que una tensión que, como ustedes mismas reconocen, existe entre las teorías de género y el psicoanálisis, me dio la impresión que ustedes más bien hablan como de una ampliación de la escucha analítica. Sí, Me gustaría si pudieran... Sí. Sí, a ver, te puedo comentar en términos más generales, quizás Patricia después quiere especificarlo más. ¿Por qué tratamos de ampliar y no destituir los conocimientos psicoanalíticos? Por aquello de que sabemos muy bien que no tiramos el niño junto con la bañera. Hay una larga historia de escritura psicoanalítica y de experiencia psicoanalítica y de teoría psicoanalítica, que lo que yo propongo es analizar críticamente en sus aciertos y sus desaciertos, en sus pertinencias históricas, porque fue creada en otro momento histórico-social y no se corresponde tanto con las preocupaciones de muchas de la gente que nos consulta hoy en día, como bien planteás. Acá, a Buenos Aires es una ciudad muy modernizada, entonces hay muchísima gente que piensa en clave de género, sus problemas, sus conflictos, y también la selección de un analista cuando quiere tener terapeuta o analista. Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensar en la especificidad, como les planteaba antes, de nuestra inserción en el momento actual como psicoanalistas. ¿Qué vamos a hacer con los conocimientos ya adquiridos? Y una de mis propuestas es eso, hacerles lo que llamé el juicio crítico, por eso expliqué bastante a fondo de qué se trata, como forma de utilizar el pensamiento de una manera distinta para poder justamente reflexionar y entender a nuestros pacientes con otros criterios de inteligibilidad que no eran los clásicos psicoanalíticos de los tiempos, de aquellos tiempos freudianos. Estoy de acuerdo con lo que planteaba Patricia sobre, a ver, lo que hablaba sobre los fantasmas, las fantasías que pueden tener los analistas desde el punto de vista transferencial y contratransferencial con sus pacientes, especialmente con esas cualidades clásicas que siempre describimos, mujeres que tienen, yo no sé si son agresivas, pero sí un despliegue de lo que llamo el deseo hostil diferenciador, versus las clásicas tendencias que se suponen femeninas al apego, a hacer lazos de apego y no de diferenciación, de recortamiento. Para eso parecería que fuéramos carenciadas y que necesitaríamos de terceros que nos ayuden a diferenciarnos porque no tendríamos suficiente
dispositivo subjetivo como para poder hacer el trabajo de diferenciación psíquica, o diferenciación subjetiva en general. Entonces, me parece que eso entraría dentro de lo que se llaman sesgos de género, vos los llamas prejuicios de género, se llaman estereotipos de género. Cuando hay ceguera de género es peor, porque se pretende una supuesta neutralidad generizada, y eso no es así. Y en cuanto a la neutralidad de los analistas, que dicen, muchos nos afirman que no, que son neutrales a la hora de observar los conflictos psíquicos, ¿cuánta neutralidad es posible? Hoy en día estamos cuestionándonos, ¿se acuerdan aquel precepto de Bion de los años 60, de sin memoria y sin deseo? Bueno, ¿cuánta neutralidad podríamos explicarle hoy a Bion de qué podemos hacer con todo lo que son nuestras consultas actuales? Entonces, me parece que, bueno, estamos cuestionando estos criterios de neutralidad, por eso planteé el dispositivo Foucaultiano sobre el saber-poder. ¿Qué sabemos, cómo sabemos y en qué sentido lo usamos? ¿No es cierto? Los saberes nuestros. Bueno, esto nada más. Patricia, ¿querés decir algo? Sí, bueno, siguiendo un poco esta línea, creo que sí, que digamos, el área de la clínica es un área central para pensar en nuestros pacientes y en el modo en que son pensadas las problemáticas con las que llegan. Es una realidad que hoy, sobre todo, bueno, estamos hablando en Buenos Aires, ¿no? No nos extendemos mucho más, o en ciudades más pobladas, que la problemática de género y la búsqueda de analistas con perspectivas de género es mucho más habitual que, yo diría, no sé, 5 años atrás. Creo que hay un cambio, por eso yo planteaba al comienzo también la importancia de ubicarnos en este momento actual, en donde también se ven fenómenos diferentes, no solo, por ejemplo, para seguir con la temática que traje respecto de lo femenino maternal, mujeres que deciden ser madres solas con otro tipo de conflictivas y con otro tipo de problemáticas, sino también de mujeres que deciden no tener hijos. Este es uno de los puntos. Y otro de los temas es el tema de una mayor visibilización, una mayor visibilidad de las problemáticas de los hombres en relación a la fertilidad, que también era un tema que no aparecía. Entonces creo que esta época nos brinda otro tipo de desafíos, que es importante también pensarlo desde un marco teórico ampliado. En este sentido, yo creo que son muchos los aportes de las teorías de género al psicoanálisis, son muchas las categorías que nos permiten reflexionar. Entre ellos, bueno, también lo que señalaba, que mencionó en su libro Emils Bleichmann en relación a la diversidad sexual y de género, cuando diferencia entre identidad sexo biológico, identidad de género y elección de objeto, porque muchas veces en lo coloquial inclusive se confunde, por ejemplo, la homosexualidad de lo que puede ser una identidad de género. Entonces creo que en ese sentido es como un prisma diferente que nos permite una aproximación a la clínica y a las teorías, por supuesto, también, ¿no? Pero una lectura diferente. Creo que sí, que retomando tu pregunta sobre ceguera de género, esto es bastante, digamos, suele ser habitual a veces escuchar ciertas interpretaciones o señalamientos, por ejemplo, en mujeres más, tomando lo que traía Mabel, quizás con más agresividad, quizás en un sentido trófico, no en un sentido de violencia, que son significadas como fálicas. Creo que hay identificado, por ejemplo, en casos de violencia, que se sigue hablando del masoquismo. Esto no excluye la idea del masoquismo, pero creo que hay otras hipótesis en juego que dan cuenta de los fenómenos y sobre todo de las tensiones entre los géneros, de las relaciones de poder que, bueno, ya desarrolló Mabel y no voy a ampliar, ¿no? Mario, ¿hay alguna pregunta? Sí, Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hay, digamos, muchos
mucha gente, digamos, de diferentes países y de ciudades del interior, del exterior de Honduras, Venezuela, Brasil. También comentarios de Claudia Lara, Patricia Urburu, Nora Binocur, Ezequiel Yaroslaski, que destaca muy buen ejemplo clínico, Patricia, Cristina Martínez Chipolati, respecto a que es muy clara la exposición de Patricia, una intervención de Milena Marro, que es muy importante y necesario reconocer los prejuicios del analista. Y ahora voy a las preguntas, Cristina, si te parece. Sí, Mario. Bueno, una primera de Cecilia Moya, que pregunta si las relaciones de poder o de dominación desde figuras parentales hacia los hijos, hacia los hijos también estaría dado por el lugar de saber que el discurso, cultura patriarcal le otorgó a dichas figuras y eso por añadidura les otorga poder. Aclara que lo pregunta desde el planteo de Foucault, quien pone el acento en que todo saber implica poder. No sé qué te parece, Cristina, si leo todo o voy de una pregunta, no sé cómo. Digamos, lee por lo menos 2 o 3, así las colegas pueden tener una idea. Bárbaro. Después hay otra de Alicia Kilner que pregunta, ¿el concepto del no es la base de una diferencia binaria en el sentido del Fordá, está, no está, y fundamento de todo el lenguaje? Y otra pregunta de Alicia Kilner que dice, bueno, que no está tan segura que que la maternidad sea el único deseo de la mujer para Freud. Él mismo pregunta qué quiere una mujer. Y por último tenemos una pregunta de Ezequiel Yaroslaski, que le pregunta a Mabel, ¿la construcción identitaria narcisista y la identidad sexual está dada por el deseo inconsciente de la madre en el vínculo primitivo con su bebé desde su nacimiento? Segunda pregunta de la misma intervención. Si la madre identifica a su bebé de cuerpo anatómico masculino como una nena, generando una identidad femenina, ¿esto determina una identidad sexual diferente a lo corporal? Y, digamos, cita a Laplanche. Bueno, esas son, Cristina, las preguntas hasta ahora. Bueno, las escuchamos entonces a Mabel y a Patricia. ¿Quién quiere responder? Mabel, ¿quieres responder? Bueno, voy a responder a alguna de estas, por ejemplo, las relaciones de poder entre padres e hijos. Estoy de acuerdo con lo que plantea Cecilia del poder, el supuesto de saber poder de los padres desde la perspectiva Foucaultiana, pero en la actualidad también estamos poniendo en cuestión aquella vieja, antigua concepción que otorgaba un significativo lugar de poder solamente a la palabra materna-paterna o a las actitudes materno-paternas como configuradores de la subjetividad de sus hijos. Por ejemplo, una de las cuestiones que estamos poniendo en cuestión en este momento es el adultocentrismo de las teorías. O sea, teorías basadas sobre supuestos elaborados solamente por la experiencia de los adultos, pensando en los niños o en los adolescentes. Y entonces la escucha de los niños o de los adolescentes y darle voz a los propios niños desde la propia experiencia de ellos sirve para poner en lo que llamé juicio crítico, este supuesto saber poder de los padres, que, bueno, sí, como lo plantea Cecilia Moya, parece ser algo para problematizar en este momento.
No recuerdo, no entendí bien lo que planteaba Ezequiel Jaroslavsky sobre la construcción. Si quieren lo puedo repetir. Por favor, sí, me lo repetís, quisiera contestarle. Perfecto. Solamente la pregunta de Ezequiel Jaroslavsky, repito, ¿sí? A ver. La construcción identitaria narcisista y la identidad sexual está dada por el deseo inconsciente de la madre en el vínculo primitivo con su bebé desde su nacimiento. Si la madre identifica a su bebé de cuerpo anatómico masculino como una nena, generando una identidad femenina, esto determina una identidad sexual diferente a la corporal, y pone entre paréntesis Mabel Laplanche. Creo que en términos de, otra vez, de relaciones de poder, se le ha dado un poderío muy singular y específico a lo que es el deseo inconsciente de la madre, la capacidad performadora de la madre sobre la identidad de su hijo. Se supone una madre absolutamente omnipotente sobre una figura infantil incapaz de gestar, de tener agencia o de ir gestando sus propios deseos, sus propios recursos identitarios, más allá del deseo inconsciente de la madre. Entonces me parece que esto también hay que ponerlo en tela de juicio y por lo menos analizarlo desde más perspectivas y no solamente desde aquella única principal perspectiva que nos habían enseñado. Y quisiera contestar también a la construcción del término no como fundamento de todo lenguaje que se comentó antes. El término no como fundamento de todo lenguaje, la cuestión del todo lenguaje, a mí eso me hace ruido, la verdad, porque no hablamos de un lenguaje absoluto, universal para todo el mundo. Los nos se van construyendo por distintos sujetos a lo largo de la vida y no es lo mismo construir un no según la subjetividad sexuada de cada quien. Para las mujeres nos ha sido mucho más difícil la construcción del no a lo largo de nuestro desarrollo. Y Freud mismo lo plantea en sus descripciones, como las niñas desde más chiquitas, desde pequeñas, somos más dóciles, más complacientes, tratamos de agradar, mientras que para los varones, en parte apoyándose en su musculatura, pero en otros factores también de su desarrollo, construyen más rápidamente el no. Entonces, esto de todo lenguaje me parece que habría que particularizarlo y, en fin, matizarlo de qué hablamos cuando hablamos de todo lenguaje. En este momento creo que tenemos que hablar de lenguajes generizados, adquiriendo el no a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, esto es lo que quería comentar. Gracias. Patricia, ¿querés decir algo? Sí, me gustaría ampliar un poco la pregunta de Alicia Kilner. Ella planteaba el no como base de la estructura binaria, creo siguiendo un poco lo que planteaba Mabel, que el no es la base de la constitución subjetiva digamos, en la infancia. Cuando un niño dice no, es la época de los no, alrededor de los 2 años y pico, es donde comienza a diferenciarse de los demás. No creo que esta sea la base de la estructura binaria. La lógica binaria es la que plantean pares opuestos, pasivo-activo, fálico-castrado, femenino-masculino a lo largo de su obra. Sin embargo, hay un fragmento, hay una parte de la obra de Freud, en donde, que es en el artículo de 1920 sobre la joven homosexual, donde se aparta del binarismo, del dualismo, y plantea una diferenciación entre el sexo biológico, la elección de objeto, y los caracteres femeninos y masculinos, creo que los llama así, y de esto no hemos hablado hoy, pero bueno, pueden plantearse también como antecedentes de las teorías de género. Es un tema sobre el que no volvió a desarrollar, pero esto está planteado en la obra de Freud. Y con respecto a la pregunta de qué quiere la mujer y lo femenino,
la mujer asociada a lo femenino, a la maternidad, perdón. Creo que sí, que coincido con Alicia que justamente Freud se preguntó por las mujeres y le preguntó a las mujeres, y creo que digamos, lo que es importante es seguir como esta idea de preguntarnos sobre la clínica, preguntarnos qué desean las mujeres hoy, qué deseaban las mujeres antes, qué desean los hombres hoy, qué desean otros grupos, ¿no? Gays, homosexuales. Creo que es importante conocer las experiencias singulares de las mujeres hoy. Por eso planteaba un descentramiento de lo femenino maternal de la mujer. La realidad es que cuando Freud plantea los destinos, los 3 destinos de la sexualidad femenina, el que conduce a la femineidad es la maternidad. Por ahí hay otras preguntas. Sí, quería... no, perdón, mientras todavía no. esperamos el tema de las preguntas, a mí me resultó como muy interesante el planteo bastante claro de Mabel respecto de que hay un malestar por la crisis del patriarcado. O sea, como, no sé si escuché bien, pero como que le das una gran trascendencia a esta crisis del patriarcado que nos atraviesa a todos, analistas incluidos, ¿no? Me gustaría si podés desarrollar, digamos, cuáles serían para vos los principales indicadores de esa crisis del patriarcado, si es que se puede, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera rescatar esto, porque ahí, más allá del tema que nos convoca hoy, creo que es particularmente interesante, esto de localizar en nuestra región las problemáticas, ver qué particularidades tiene estas problemáticas de género, de crisis del patriarcado, etcétera, en nuestra región, no comparándonos ni no, digamos, con otras culturas, otras realidades, ¿no? Eso me pareció como un planteo muy interesante, te diría, más allá del tema de hoy, creo para mí, también para el psicoanálisis en general, ¿no? ¿Cuál sería lo singular, podríamos decir, investigar ese aspecto? Bueno, la cuestión de la crisis del patriarcado es muy amplia, muy variada, tiene muchas cuestiones como para plantear. Yo creo que para mí un eje principal de puesta en crisis del patriarcado es la actitud deconstructiva sobre las relaciones de poder. Que lo que está en juego son relaciones de poder anteriormente naturalizadas, supuestas sobre bases, por ejemplo, del cuerpo de determinada persona, que le otorgaría valores de poder, sobre cuestiones de raza, en relación con género también. Hace poco escuchaba como parte del patriarcado la noción de blanquitud, un concepto que yo había aprendido en los años 60, 70, la noción de negritud, cuando compañeros de otros países donde había mucha población afrodescendiente, me decían, por ejemplo, que para ellos la primera diferencia fundante entre los sujetos no era si era niña o varón, sino si era blanco o de color. Bueno, y que eso daba una conciencia de negritud a la gente y la racialización que se hace de algunos grupos humanos. Hace poco escuché el concepto de blanquitud, sobre el cual se pueden encaramar actitudes patriarcales. Acá en Argentina también es bastante habitual en este momento la interpelación de quienes dicen somos marrones, o sea, en cuanto al color de piel, en cuanto a las etnias distintas que circulan en nuestro país y en buena parte de Sudamérica. Entonces creo que hay que prestar atención a distintas modalidades de relaciones de poder que hoy en día llamamos interseccionales,
entre género, raza, etnia, clase social, etc. Y justamente el eje principal son las relaciones de poder que desigualan a gentes que tendríamos que estar por lo menos más igualados. Yo sé que obviamente los psicoanalistas trabajamos con las singularidades de las personas, o sea, cómo cada uno de nosotros hemos incorporado de tal manera las actitudes, las modalidades patriarcales, que las reproducimos casi inadvertidamente y a veces en forma bien intencionada. Bueno, lo que propuse en relación con el juicio crítico es armar un dispositivo propio, personal, de en qué sentido hemos incorporado actitudes patriarcales como para poder deconstruirlas y, en fin, cambiarlas si fuera, en lo que fuera necesario. Esta es uno de los ejes básicos de la crisis del patriarcado, poner en cuestión las relaciones de poder. Ahora es entre los géneros, pero también comenté entre las generaciones. Cuando mencioné lo del adultocentrismo, ¿no?, como eje fundamental desde el cual se piensa el resto de los universos de subjetividades que existen, bueno, esto también forma parte de actitudes patriarcales. ¿Quién está en posiciones de poder o quienes se ubican en posiciones de, como dije, de sujetos de la enunciación? Mientras que todo lo otro, bueno, puede ser desjerarquizado o patologizado, por ejemplo, ¿no?, en el campo del psicoanálisis. Patricia, ¿querés decir algo? Y ya cerramos porque estamos sobre la hora. No, creo que la noción de interseccionalidad que menciona Mabel creo que es sumamente importante, sobre todo, digamos, para pensar en los distintos entrecruzamientos que se dan, digamos, en los pacientes que llegan, ¿no? Bueno, no hay tiempo para extendernos, ¿no? Pero creo que es un elemento muy importante para prestar más atención y pensar en la singularidad de acuerdo a otras variables, no solo género, también raza, clase social, etnia, ¿no? Hay un montón de elementos que al desconocerlos podemos superponer nuestras propias teorías. Bueno, ya estamos en la hora. Les quiero agradecer mucho las dos intervenciones. Gracias, Mabel, gracias, Patricia. Bueno, apenas hemos empezado a plantear los temas, ¿no? Sí. Estas actividades acerca de estos temas, como dije, empezó con la inauguración del foro que coordina Leticia, y recién estamos empezando, así que esperamos contar con ustedes para las próximas actividades, porque nos quedamos pensando, realmente hay muchos temas como para ponernos a discutir en esta. Que lo que a mí me queda como idea es esto, que más que una tensión, como yo lo había planteado en el título, en realidad son aportes que amplían la escucha analítica y que nos hacen poner como en cuestionamiento cosas que creíamos ya sabidas y que hemos repetido y que tal vez tenemos que revisar, como dice Mabel. Les agradezco mucho en nombre de la comisión directiva, de la secretaría. Gracias, Mario, por el apoyo en las redes y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias, hasta pronto. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, chao.